Tensión entre el blanco y la policromía, historia del color en la arquitectura, pretende abordar desde la perspectiva del recorrido cronológico la compleja relación entre arquitectura y color y el aparente predominio del blanco en esta frente al resto de colores, influido por la visión moderna y neoclásica. Para ello, expondremos el uso del color en algunas etapas artísticas que consideramos relevantes en esta materia, ejemplificando con casos concretos y hablando no solo de arquitectura, sino también de otras ramas artísticas, como la escultura o las artes plásticas. El color es un elemento fundamental en la arquitectura y en cualquier disciplina artística, ya que puede transformar por completo la obra en múltiples dimensiones. En este trabajo también queremos hablar de la creencia popularizada de la prevalencia del blanco en la arquitectura, y analizaremos las motivaciones de su empleo por parte de los arquitectos más relevantes de su época, además de desmitificar esta idea tan extendida en nuestra cultura. En primer lugar, desarrollaremos la antigüedad clásica, Grecia y Roma. Para ello debemos comentar figuras como Platón, quien relaciona el blanco con la filosofía y considera que los colores, excepto el blanco, eran falsos y engañosos, mientras que el blanco era una muestra de sinceridad. Hoy en día las esculturas arquitectónicas son incoloros. Sin embargo, gracias a los diversos estudios realizados, podemos afirmar que en su época de máximo esplendor estaban totalmente decorados. Por ejemplo, el Partenón. Apreciamos una policromía donde podemos ver que el frontón, junto a sus esculturas, estaban coloreados con colores vivos como el azul y el rojo. Así ocurre también en las esculturas, donde en este caso tenemos a la estatua de Augusto de Prima Porta, donde luce con un manto rojo, la cual era un símbolo de autoridad militar. Durante la Edad Media el color blanco no tiene mucho protagonismo, porque aunque se ha considerado una época con arquitectura sin color y de acabados en piedra, sucede como en Grecia, y es que en realidad estaba llena de color. En el arte y arquitectura islámicas el color se entiende como un reflejo de Dios y por eso intentan llenar de luz y color sus templos, destacando el uso del verde y el blanco. En el románico se extiende el uso de colores más vivos para impresionar al espectador, y cabe destacar el retorno al blanco después de que la orden cisterciense reaccionase al excesivo uso de color en el monasterio de Cluny. En la arquitectura gótica el uso del color blanco solo está presente en el mármol visto, contrarrestando con la policromía de las vidrieras. Más tarde, en el Renacimiento, que es una época de cambios, el blanco es el color más usado por la idea equivocada de la predominancia del blanco en la arquitectura griega y romana, y este se contrasta con colores más vivos. En el barroco, el objetivo es sorprender al espectador. Se rompen todos los cánones establecidos y se usan colores mucho más variados en arquitectura, escultura y pintura. En esta época destacan los arquitectos Bernini y Borromini, que usan el color blanco de forma muy distinta. Mientras que Bernini lo reserva solo para elementos que hagan alusión a Dios, Borromini recubre toda la forma arquitectónica de blanco. Varios acontecimientos históricos favorecen el neoclásico. En 1800 se publica The Antiquities of Athens, el descubrimiento de los mármoles de Elgin, y en 1763 el descubrimiento de las excavaciones de Pompeya apuntalaron que el gusto por lo clásico volviese a ser tendencia. El neoclásico, en principio imitador de estilos anteriores, tiene las mismas características: gusto por las formas griegas, uso de columnas principalmente de orden dórico, grandeza de las proporciones, plasticidad y uso del color blanco en los muros. El principal teórico del neoclasicismo es Winkelmann, quien creó el concepto de belleza antigua, íntimamente ligado a la blancura del mármol en las estatuas grecorromanas. Este ideal estético partía de una premisa falsa, ya que hoy sabemos de la policromía de la estatuaria original. En cualquier caso, en el ámbito de la arquitectura se trataba de imitar esta belleza clásica de los templos de la antigüedad. Los materiales usados para las construcciones eran generalmente blancos y las proporciones de las mismas eran inmensas. Tras analizar el empleo del blanco en la arquitectura hasta finales del siglo XIX, nos adentramos en la modernidad. Esta arquitectura busca un nuevo estilo para el hombre moderno del siglo XX, reaccionando contra el eclecticismo, empleando nuevos materiales y nuevos métodos constructivos. Culturalmente, esta etapa está muy asociada con el empleo del color blanco. Un buen ejemplo de esto es el Weissenhof-Siedlung, una exposición en la que participan personajes tan importantes como Mies van der Rohe o Le Corbusier, donde abundan los volúmenes puros y el color blanco en la vivienda. Sin embargo, como bien sabemos, no todos los edificios de la modernidad eran blancos. De hecho, en este siglo aparecen escuelas y corrientes que se preocupan mucho por el estudio del color, como la Bauhaus o el movimiento neoplasticista. Para finalizar, hablaremos del uso del color en la arquitectura de dos de los maestros del movimiento moderno. En la obra de Adolf Loos, que se caracteriza por la desornamentación, observamos un contraste entre los interiores policromados y las fachadas blancas completamente lisas. El color dignifica y clasifica los espacios según su función o intención. En el caso de Le Corbusier, la forma precede al color, que para él idealiza e higieniza las construcciones.
En conclusión, la modernidad es una etapa en la que el color toma muchas interpretaciones y tendrá gran influencia en los años posteriores. En esta época contemporánea tenemos al arquitecto español Alberto Campo Baeza, quien plantea en uno de sus artículos que la arquitectura está basada en la idea, la luz y el espacio, y una de sus obras más importantes donde utiliza el blanco es la Casa Gaspar. Para concluir el estudio, cabe destacar que el color ha formado parte de toda la historia de la arquitectura y en concreto nuestro estudio, que es la tensión entre el blanco y la policromía, ha sido continuo, pero siempre diferente en cada época. Esto puede ser consecuencia no solo de la intención del arquitecto o de un contexto social, sino también de un entendimiento simbólico arraigado en el pensamiento cultural, filosófico o estético de la época.